Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Isabela Ramírez, yo soy estudiante de primer semestre de biología de la Universidad de Caldas. Este video hace parte de una actividad académica de la materia Química General. Para hacer esta actividad me basé de uno de los videos del canal de Profe Mr. Suárez, que dejo el link en descripción para que vayan y lo vean también. Este trata sobre la precisión y la exactitud, que es sobre lo que voy a hablar hoy. Vamos a conocer un poco la precisión y la exactitud, su diferencia y cómo medirlo en Excel. Para poder iniciar este video, tenemos que conocer la diferencia entre precisión y exactitud. Como definición de precisión, tenemos que hace referencia a la reproducibilidad de las mediciones, es decir, qué tan alejadas son las medidas unas respecto a otras. Y exactitud, que es la diferencia entre un valor medido y un valor aceptado como verdadero. Para poder entender mejor estas definiciones, tenemos esta imagen, que hace referencia al juego de la diana o el tiro al blanco, que es uno de los ejemplos más comunes para poder diferenciar precisión de exactitud. En estas gráficas, estos punticos azules nos hacen referencia a los intentos del jugador de llegar al punto del centro, que sería el blanco. Estos intentos podemos tomarlos como precisos o imprecisos. Como lo muestra en esta, vemos que son unos intentos imprecisos, porque ninguno de ellos está cerca del otro. Todos están alejados. Y en esta podemos ver que todos sus intentos fueron precisos, porque están uno cerca del otro, todos pegaditos. Y podemos ver también de la exactitud. Vamos a tomar el punto del centro como el valor aceptado como verdadero o el punto de referencia. Vemos aquí que sus intentos, de dos intentos, logró entrar al blanco, haciendo así este método exacto, porque él logró llegar al punto que marcamos como referencia. A este podemos ver que es un método inexacto, porque el punto que marcamos como referencia está totalmente vacío, es decir, que no logró en sus intentos llegar con exactitud a este punto. Entonces, pues podemos ver aquí los ejemplos: método exacto y preciso. Todos sus intentos están precisos porque están pegaditos, y exacto porque todos lograron llegar al punto de referencia. Método inexacto y preciso porque ninguno de sus tiros logró entrar al punto de referencia, pero todos están unidos o pegaditos. Método exacto e impreciso. Dos de sus tiros, logró entrar al punto de referencia, pero sus demás intentos están esparcidos. Y método inexacto e impreciso, porque todos sus intentos están esparcidos y ninguno de ellos logró entrar al punto de referencia. Ya que conocemos la diferencia entre precisión y exactitud, podemos pasar al ejercicio. En este ejercicio tenemos esta tabla de datos que salió del siguiente problema. La extracción de ADN se realiza mediante diferentes pasos experimentales donde se aplican algunos conceptos bioquímicos. Una vez extraído el ADN,
de cualquier fuente vegetal o animal, se pueden realizar diferentes análisis de diversidad genética, análisis de patrones evolutivos, entre otros. De acuerdo a lo mencionado por Osorio Cadavid et al., donde estandarizaron un protocolo rápido, sencillo y de bajo costo para la extracción de ADN genómico de levaduras a partir de lisis de la pared celular mediante tratamientos enzimáticos y precipitación por alcoholes. Se determinaron concentraciones de 124,9 nanogramos por microlitros. 4 estudiantes, de manera independiente, extrajeron ADN de una levadura en unidades de nanogramos por microlitro. Lo siguiente fue realizado aplicando el protocolo de Osorio Cadavid et al. Las concentraciones fueron registradas en la siguiente tabla. Aquí tenemos los 4 estudiantes y todos los valores de las concentraciones que lograron extraer. En este ejercicio, mediante unas funciones matemáticas, vamos a determinar qué estudiante tiene el conjunto de datos más preciso y qué estudiante tiene el conjunto de datos más exacto. Ya identificado el problema, pasaremos a la solución. En esta parte tenemos la tabla de datos que se nos planteó en el ejercicio con sus 4 estudiantes y los valores. También a este lado tenemos las fórmulas matemáticas que usaremos para medir el promedio, la precisión y la exactitud. Antes de empezar a hacer estas mediciones, tenemos que pasar los puntos de estos valores a comas, porque en Excel se usa el punto para indicar 1000 y la coma para indicar decimal. Entonces, para esto daremos control B y se nos abrirá este recuadro. Vamos a darle en reemplazar y en buscar punto y reemplazar con comas. Entonces, lo que va a hacer este cuadro es reemplazar todos los puntos que encuentra en la tabla por comas. Listo. Una vez ya la tabla quede como tiene que estar, pasaremos al promedio. El promedio es el valor que mejor representa todos los datos que el estudiante presentó. Es como el valor intermedio de los datos. En esta ocasión no nos pidieron calcular el promedio, pero lo haremos porque más adelante nos servirá para poder calcular la exactitud. Esta es la función o la fórmula matemática que se usa para sacar el promedio, que es x barra es igual a la sumatoria de cada uno de los términos desde el primero hasta el último. Entonces, que es igual a la sumatoria del primer término hasta el último. La sumatoria de todos estos valores. Y eso se divide entre el total de valores obtenidos. En este caso, el total de valores obtenidos por esta estudiante es de 10. Entonces, la fórmula es la sumatoria de estos valores dividido entre 10. Vamos a hacer el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es poner el igual. Vamos a buscar la función promedio, que aquí, como pueden ver, fue la primera en salir. Abrimos paréntesis y seleccionamos los valores que queremos calcular. En este caso, pues son los valores
todos los valores de Nicola. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Este es el promedio de los valores de Nicola. Entonces aquí podemos ver que ella tiene números 151,2, 137,6 y 127,5. Este valor es el valor intermedio de todos estos. Para sacar el promedio de los demás estudiantes, lo que vamos a hacer es agarrar esta lineecita verde y expandirla hasta el último estudiante. Y ahí ya nos quedó calculado el promedio de los 4 estudiantes. Lo siguiente que vamos a medir es la precisión. Como lo vimos al principio del video, la precisión hace referencia a qué tan alejados están los valores uno de los otros. Calcularemos la precisión en función de la desviación estándar muestral, que indicará qué tanta dispersión hay entre los datos. Esta es la fórmula que se usa, la fórmula matemática de la desviación estándar muestral, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los datos, que pues en este caso todos los datos de cada uno de los estudiantes, menos el valor promedio. Y eso se divide entre el número total de valores obtenidos, que al igual que pues, en el promedio, el número total de valores obtenidos fue 10. ¿Cómo queda la fórmula? Es la sumatoria de todos estos datos menos el promedio dividido entre 10. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Al igual que al calcular el promedio, vamos a poner el igual y vamos a poner las primeras letras de desviación, des. Después vamos a poner EST de estándar y punto M de muestral. Aquí nos aparece exactamente la misma función. Abrimos paréntesis y tomamos todos los datos y cerramos paréntesis. Le damos Enter y ahí tenemos el número de precisión. Para calcular la precisión de los demás alumnos, vamos a tomar esta lineecita verde y la arrastramos hasta el último estudiante. Listo. ¿Cómo sabemos qué tanta precisión hay entre los valores de cada uno de los estudiantes? Esto lo identificamos porque el número que más se acerque a 0 corresponde al estudiante que más precisión tuvo en sus datos. En este caso, el estudiante que tuvo un acercamiento a 0 es María. En este caso, María es la estudiante que más precisión tuvo en sus datos, porque podemos ver aquí, por ejemplo, a Rosalind, que tuvo 9,43, perdón, y bueno, los números que siguen. En este caso no hay un acercamiento a 0. Lo mismo para Albert, que tiene 3,31, y bueno, los siguientes números, e igual para Nicola. En este caso, el estudiante que menos precisión tuvo en sus datos fue Nicola y el que más precisión tuvo fue María. Entonces, vamos a subrayar este cuadrito haciendo honor al color, de la precisión. Lo siguiente que vamos a calcular es la exactitud, que como la precisión
al inicio del video la vimos. Nos dice que la exactitud es la diferencia entre un valor de referencia y un valor obtenido. Aquí, como podemos ver, tenemos un valor de referencia que fue planteado en el problema anterior, que este número será el que tenemos que calcular con cada uno de los estudiantes para saber cuál es el que tiene más exactitud hacia este número. La exactitud la vamos a calcular en función del error relativo, en comparación del valor del promedio y del valor de referencia. Esta es la fórmula que se usa para calcular el error relativo, que es igual a la resta del valor del promedio menos el valor de referencia, que es este que tenemos acá. Y eso dividido sobre otra vez el valor de referencia, y todo eso se multiplica por 100. Así que vamos a calcular, vamos a abrir paréntesis. Esta vez, abrir paréntesis no, perdón, poner igual. Esta vez Excel no nos va a ayudar con la fórmula, entonces vamos nosotros a poner la fórmula. Abrimos paréntesis, entonces recordando cómo es la fórmula, es el valor promedio menos, ponemos el menos, el valor de referencia. Cerramos paréntesis. Y eso lo dividimos, ponemos slash, sobre el valor de referencia de nuevo. Ponemos el valor de referencia. Y esto va multiplicado por 100. Entonces vamos a poner un paréntesis aquí y aquí arriba vamos a abrir otro paréntesis para que nos tome la multiplicación como debe ser. Ponemos este simbolito que es el S y lo dividimos, lo multiplicamos, perdón, por 100 y le damos Enter. Listo, aquí nos dio la exactitud. ¿Cómo hacemos para calcular la exactitud de los demás estudiantes? Nosotros podríamos arrastrar esta linecita verde hasta el último estudiante, pero Excel, para hacer el cálculo, toma la fila inmediatamente anterior para poder hacer el cálculo. Entonces, nos va a tomar los valores incorrectos. ¿Qué debemos hacer para poder calcular los demás estudiantes de esta forma? Vamos a volver a esta fórmula y le vamos a poner unos signos al valor que queremos que quede fijo para los demás cálculos, que pues en esta fórmula es el valor de referencia, que es A5. Entonces vamos a poner un signo de peso al inicio y un signo de peso en el medio. Vamos a hacer lo mismo con el otro A5, que es el valor de referencia que queremos que quede ya fijo para el cálculo. Entonces hacemos lo mismo. Ponemos el signo peso al inicio y el signo peso al medio. Y a esto le damos Enter. Aquí podemos ver que no nos cambió el resultado, sigue siendo el mismo. Y ahora sí podemos arrastrar esta linecita verde para que nos dé el resultado de los demás estudiantes. ¿Cómo sabemos qué estudiante tuvo mayor exactitud a referencia del valor? Listo, es igual que en la precisión. El estudiante que más se acerque a 0 corresponde al estudiante que más exactitud tuvo en sus datos. Viendo estos resultados, vemos que Albert y María tuvieron 0, pero podemos ver
que el valor que le sigue a Albert es 5 y a María es 1. Entonces, como 1 es el valor que más se acerca a 0, podemos sacar la conclusión de que María tiene el número pues más exacto a referencia de este valor. Entonces vamos a resaltar haciéndole pues, honor al color de la exactitud para saber que ella es la estudiante que más exactitud tuvo en sus resultados. Aquí podemos ver que el valor pues que más se aleja a 0 es el de Nicola, por ende es la estudiante que más inexactitud tuvo. Después sigue Rosalind con 9 inexactitud, ya después sigue Albert que pues, obtuvo 0, pero su número siguiente fue 5, un poco alejado de 0, inexactitud, teniendo en más exactitud a Mari. Bueno, y ya como conclusión, tenemos que respondiendo la pregunta o el problema anterior, que determinar qué estudiante tiene el conjunto de datos más preciso y el estudiante que tiene el conjunto de datos más exactos, podríamos decir que María es la estudiante que tiene el conjunto de datos más preciso y el conjunto de datos más exacto a comparación de sus 3 compañeros de clase. Recordando que tanto la precisión como la exactitud es el valor que más se acerque a 0. Entonces, el estudiante que más se acerca a 0 es María, tanto de precisión como exactitud. Bueno, y eso fue todo por este video. Espero les haya quedado muy bien explicado todo. Muchas gracias por ver el video y nada, que tengan buen resto de día.